Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo anduvieron? Buenas tardes, ¿cómo están? Están tímidas hoy. Bien, Bueno, buenas tardes. ¿cómo estás, Eva? Buenas tardes. Bueno, Bien, Eva, vamos a dar inicio a la última clase con la doctora Rosaura Gareca. ¿Es la última clase, no, Rosaura? Es la Sí, última clase del módulo 2. del módulo 2. Así que va a ser un placer volver a escuchar a Rosaura, compartir su saber. Así que bueno, yo los voy a dejar en compañía de Rosaura. Yo los voy a abandonar también, yo me voy a esta otra actividad. Así que bueno, cualquier cosita nos mensajeamos. Y bueno, muchísima suerte, Rosy. Ahí te Muchísimas paso gracias, Ricardo. el poder. Dale, genial, Hasta muchas luego, muy gracias. buenas tardes. Gracias, hasta luego, Ricardo. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy, ¿me escuchan bien? sí, sí se te escucha. Bien, Sí, sí. perfecto. Bueno, vamos a compartir lo que es la última clase, la última parte de este módulo. Voy a hacer una presentación de todo lo que es el código de ética, que nos quedaba pendiente para ahora. Y también me voy a tomar unos minutitos al final para explicarles lo que va a ser el trabajo final del módulo. ¿Sí? Es sencillo, no se asusten. Así que, bueno, los últimos minutitos después del código de que trabajemos el código de ética, voy a contarles de qué se trata para que, bueno, todos estén al tanto y lo puedan hacer de manera rápida y cumplir con el tiempo que van a tener, que son 15 días. Bueno, yo voy a comenzar con la presentación para trabajar el código de ética. Así que ustedes díganme si ven la presentación. Sí, sí se está viendo, profe. Perfecto. Ya le pongo en la pantalla completa. Ahí está. Bueno, nosotros ya vimos la ley provincial, que es muy importante. Eso les reitero lo que les decía en la clase pasada, que pudiéramos tener a mano siempre la ley, porque eso es lo que va a definir cuál va a ser el accionar, lo que se puede, lo que no se puede, los derechos, los deberes. Este código de ética que vamos a ver ahora es un código de ética que aprobó la Asociación de Acompañantes Terapéuticos a nivel país, y obviamente tenía otro valor cuando en Salta no teníamos la ley. Pero tanto la ley como el código de ética y como las leyes de otras provincias están en el mismo sentido, en la misma consonancia, ¿no? Entonces van para el mismo lado, digamos, no son incompatibles, y lo que hace el código de ética va a ser como reforzar todos esos principios, ¿no? Que van a regir para los acompañantes terapéuticos en su quehacer diario, ¿no? Todas las profesiones, como ustedes saben, tienen su propio código de ética que dice qué es lo que, de acuerdo a la moral y a la ética, es lo que debemos hacer, cómo nos debemos comportar, cuáles van a ser las sanciones si no nos comportamos de tal o cual manera. Entonces, no es ajeno también para los acompañantes y las acompañantes terapéuticas estos códigos de ética, ¿no? Entonces, estos códigos de ética, como para darle una definición que tienen todas las profesiones, establecen y regulan las conductas en todo el quehacer profesional, ¿no? Que se expresan en una serie de restricciones, fundamentalmente, dice acá en la filmina, para velar por los bienes jurídicos de las personas, ¿no? Teniendo en cuenta siempre la definición y el rol, la misión y las funciones que tienen los AT, es que interesan y existen y su labor se va a desarrollar
fundamentalmente teniendo en cuenta las necesidades de la otra persona, ¿no? Porque nuestro trabajo de servicio es teniendo en cuenta a la otra persona. Entonces, para respetar y para garantizar los derechos de esa persona es que los AT cumplen su rol, su labor, y en ese sentido, cuando se refiere a los bienes jurídicos de las personas, se refiere a eso, se refiere a que la figura del AT va a posibilitar cumplir y garantizar esos derechos en todas las instancias, con todas las modalidades, que nos va a permitir ejercerla de la mejor manera posible de la profesión, pero además teniendo en foco la persona, ¿no? La persona acompañada, la persona asistida, la otra persona, ¿no? Eso es algo que no tenemos que perder de vista cuando desempeñamos nuestra labor, que nuestra razón de ser es la otra persona, ¿no? El bienestar, la recuperación de la autonomía, y en ese sentido tenemos que manejarnos con cierta ética, que el código, los códigos de ética, y fundamentalmente el que vamos a ver ahora, nos dicen cómo, ¿no? ¿Qué implica, qué no implica? Entonces, son fundamentales estos códigos de ética para cualquier profesión porque expresan ese acuerdo de principios, de derechos, de pacientes y profesionales, y bueno, que expresan también un consenso, ¿no? En este caso de la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos, expresa un consenso de lo que debe ser y cómo se debe desempeñar esta labor, ¿no? De los colegas para enriquecer y complejizar también y dar esos aportes en ese documento único. Recordemos que este código de ética se debe leer en manera conjunta con la ley de AT salteña, que si bien es cierto falta la reglamentación, y la reglamentación puede avanzar en aspectos más, digamos, en otros aspectos referidos a las cuestiones de ética, siempre lo tenemos que tener en cuenta y leerlos de forma complementaria. Para repasar, que ustedes ya vieron en el módulo 1 de qué se trata, ¿no? ¿Cuál es el rol? ¿A qué hace referencia esta figura de los AT? Hay un autor, Rossi, nos dice que es un recurso clínico especializado que opera desde un abordaje psicoterapéutico. ¿Esto qué quiere decir? Que primero que son las cuestiones previas, ¿no? Los puntos de partida, que si ustedes estuvieran atentos, vieron que en todas las clases empezamos con unos puntos de partida. Y los puntos de partida para trabajar el código de ética, en este caso, es algo que yo ya les vengo diciendo, y es que el AT desempeña su labor no de manera aislada ni de manera autónoma, sino en el marco de un abordaje interdisciplinario, y no es quien va a tomar las decisiones centrales del abordaje terapéutico, ¿no? Siempre lo va a hacer en el marco de un equipo, y va a haber un profesional de la medicina o de la psicología que es quien va a ir dando las directivas, ¿no? A los acompañantes terapéuticos. Esto es relevante por varias cosas. La primera, porque no van a ejercer su trabajo en soledad. Y segundo, también las responsabilidades no van a ser las mismas, ¿no? Por eso yo insistía con esto de que poder registrar todas las directivas, las comunicaciones, ¿no? Que tienen que ver con esto de también las responsabilidades que va a asumir, que van a asumir los ATN dentro de ese marco del abordaje interdisciplinario. Entonces, no va a ser también, como no es el único responsable del abordaje, cuando suceda algo o se juzgue alguna mala praxis, tampoco va a ser el único responsable, ¿no? Eso lo tenemos que tener presente para desempeñar nuestra labor de la mejor manera y poder, dentro de este marco, poder aportar dentro de este abordaje interdisciplinario, ¿no? En forma articulada con el profesional o el equipo terapéutico que lo indica, ¿no? Entonces vamos a ver que todas estas figuras, que la figura del AT va a ser relevante en el marco de ese ejercicio colectivo, psicoterapéutico e interdisciplinario, ¿no? Y bueno, acá un poco les pongo un resumen en los casos en los que se dan los acompañamientos terapéuticos, pero que puede haber otros, no es algo cerrado, o como veníamos conversando, también se dan, por ejemplo, en situaciones de violencia, de depresión, sea internaciones hospitalarias o no. Recuerden esas modalidades que fuimos trabajando. Entonces vemos que, por un lado,
el abordaje es interdisciplinario, es en el marco de un equipo que quien dirige esa terapia, ese abordaje, va a ser quien dé las directivas a ese acompañamiento terapéutico y que por lo tanto nosotros, ustedes como acompañantes terapéuticos, tenemos que respetar y seguir y también poder, para desempeñar de la mejor manera posible, cumplir con estos códigos de éticas que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces eso de manera general, decir que los códigos de ética establecen los principios que van a regir a la profesión, que son fundamentales en todas las profesiones y todas las profesiones lo tienen, y que por supuesto lo que tenemos que recordar siempre es en el qué marco se da el abordaje como parte de un equipo interdisciplinario y como una persona más dentro de ese abordaje, ¿no? No es en soledad que va a actuar y tampoco va a responder si hay una mala praxis en soledad, ¿no? Eso tengan presente. ¿Qué establecen estos códigos de ética, no? Que el acompañante terapéutico debe resguardar los bienes jurídicos y el derecho a todo ser humano, ¿no? A esto que ya también hemos dicho, en la ley lo decía, cómo tienen que desempeñarse, en la ley de derechos del paciente también dice cómo tiene que ser la asistencia a los pacientes, ¿no? Esto de la confidencialidad, la autodeterminación, ¿no? El obrar de los acompañantes está regido por la protección de los principios universales expresados en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué quiere decir esta expresión general? ¿No? Que el acompañante terapéutico, cuando desarrolle su labor, tiene que conocer y actuar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, principalmente teniendo en cuenta el concepto mismo de derechos humanos, ¿no? Que engloba una serie de principios y que tiene como consecuencia principios y abordajes que quizás en los códigos de ética o como en la ley no estén expresados de manera directa, pero no quiere decir que no sean obligaciones de los AT, porque siempre el abordaje va a ser en el marco del derecho, del enfoque de derechos humanos, que se denomina, y el enfoque y el derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, ustedes como acompañantes terapéuticos, tenemos que tener en cuenta principalmente la definición de derechos humanos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos, ¿no? Entonces vamos a decir que son estos derechos que tenemos todas las personas por el solo hecho de ser seres humanos, ¿no? Y que implica una prohibición de discriminar por razones de género, edad, discapacidad, nacionalidad, religión, ¿no? Es decir, que ahí al decir esto que deben estar regidos por la protección del derecho internacional de derechos humanos, nos está diciendo implícitamente que tenemos que desarrollar nuestra labor con igualdad, que tenemos que evitar las discriminaciones, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está diciendo como principios de derechos humanos, que todas las personas tenemos derechos humanos por el solo hecho de ser seres humanos y que no tenemos que hacer ninguna distinción de ningún tipo, por sexo, religión, color, género, ¿no? A eso nos hace referencia cuando nos dice que tenemos que actuar en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, que tenemos que tener en cuenta los derechos, si trabajamos con personas menores de edad, el derecho internacional de los niños, ¿no? Que es justamente porque es tan importante que veamos las normas en un curso de acompañantes terapéuticos, ustedes podrán decir, bueno, es como muy técnico, muy específico, no lo es en función de la persona a acompañar que ustedes, la persona que ustedes van a tener que acompañar cuando desarrollen su labor. Hemos dicho que puede tratarse de una persona con discapacidad, entonces tienen que activar todo el sistema de protección de la discapacidad, ¿no? Que ya lo vimos, de las restricciones de capacidad, todo eso. Cuando trabajen con niños, niñas y adolescentes, tienen que conocer todo el marco jurídico de niños, niñas, adolescentes. Entonces, cuando trabajen con mujeres en situación de violencia, van a tener que saber cuál es la protección específica de las mujeres. Todo esto lo vamos a ir viendo, ¿no? A lo largo del curso. Cuando veamos género, vamos a ver las normas de mujeres y diversidad. Cuando veamos niñez y adolescencia, vamos a ver las normas de derechos del niño, ¿no? Lo vamos a ir viendo, pero sí acá tienen que tener en cuenta ya para ir
para ir aproximándonos a la temática, que el accionar de la T tiene que ser en el marco, en este marco internacional de los derechos humanos, que incluye la protección específica para las mujeres, la protección específica para los niños, niñas, adolescentes, la protección específica para las personas con discapacidad, y en definitiva todo el público que vayamos a atender tiene alguna situación de vulnerabilidad o está en una situación de desventaja específica por el derecho de no tener quizás la atención a la salud integral garantizada, entonces nos va a activar esta protección específica, y es por ello que es tan fundamental que la T conozca las normas que rigen, ¿no? Entonces a lo largo del curso vamos a ir viendo eso. Por supuesto que en lo que nosotros le podamos expresar como docentes no vamos a alcanzar todos los aspectos, es por eso que es necesario que ustedes tengan siempre a mano las normas, ¿no? Siempre el código de ética que le proporcionamos, la ley de salud mental, la ley provincial, ¿no? Es cuestión de que cuando se les presente alguna duda ustedes vayan y consulten, ¿sí? Eso es fundamental. Entonces, el obrar de la T no solamente tiene que resguardar la confidencialidad, la autodeterminación de la persona, sino además tiene que accionar o desarrollar su acción, su labor, en el marco del derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Esto es decir, teniendo en cuenta que la persona que yo tengo al frente, que la persona a la que asisto, es un sujeto de derecho que tiene todos los derechos reconocidos por los instrumentos internacionales y que yo en mi labor debo respetarlos, ¿sí? Entonces, la ética esa es fundamental también porque implica renunciar a los prejuicios o sentimientos que el profesional lleva y arrastra en el accionar, ¿no? Cuando yo les decía esto de la mochila, ¿no? Cuando llegamos quizás a desarrollar una labor, siempre llevamos con la mochila, ¿no? La mochila de prejuicios, la mochila quizás de desconocimiento por situaciones, si desconozco las situaciones de discapacidad intelectual, por ejemplo, probablemente tenga unos prejuicios respecto de eso. Entonces, la ética nos marca que podamos desapegarnos de esos prejuicios que tenemos como personas, que lo tenemos naturalizado muchas veces, y que podamos desarrollar nuestra labor acorde a las mandas de la ética, a las mandas de las normas, y no que antepongamos nuestras creencias personales, ¿no? Muchas veces cuando se da con temas polémicos como la discapacidad, la religión, ¿no? Es decir, tengo que dejar de lado mis creencias, mis prejuicios, lo que llevo en forma previa, y desempeñar mi rol como AT de acuerdo a las normas específicamente y a lo que me dicen las leyes y bueno, que regulan el accionar, y también respetando todos los principios que vamos a ver ahora en los códigos de ética, ¿sí? Bueno, eso con forma previa para que tengamos en cuenta el panorama general, y ahora específicamente vamos a ir desmenuzando punto por punto lo que dice el código de ética de lo que debemos hacer. Como ustedes van a ir viendo, no se trata de algo diferente de lo que hayamos visto, sino más bien de reforzar y tener en cuenta todos los aspectos que van a ser relevantes a la hora de desempeñarnos en ese rol para no tener dificultades, conflictos, sanciones, suspensiones de matrícula, etcétera, etcétera. Y para que en definitiva hagamos bien nuestra labor, para que la desempeñemos conociendo todas las normas, los principios que rigen la labor, ¿no? Bueno, este código de ética de profesionales de DAT, de la Asociación de Acompañantes Terapéuticos de la República Argentina, y si bien es cierto, es aplicable para quienes estén asociados, pero al ser un organismo nacional y al ser el primer código de ética de la profesión, cobra relevancia para los AT de todo el país, por más que no estén asociados a esta asociación o no paguen una cuota, ¿no? Por eso es relevante y por eso ahora lo estamos viendo en este curso. Entonces, este código de ética tiene el propósito de establecer los principios generales, las normativas deontológicas orientadas a las situaciones con las que pueden encontrarse los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de su profesión. Entonces, vamos a tener en cuenta que este código establece todos esos principios, ¿no? Es un documento que no es muy largo, siempre la recomendación es que lo tengan a mano si alguna duda surge, ¿no?
¿Cuáles son las partes de este documento? Por un lado tiene una introducción, tiene disposiciones deontológicas, qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer. También tiene un preámbulo y una declaración de principios a las que adhiere este acompañamiento terapéutico del que venimos hablando, ¿no? La introducción, que es la primera parte con la que arranca este documento, dice, expresa la intención y el alcance de aplicación del Código de Ética. Dice que se va a regir para todos los acompañantes terapéuticos en el ejercicio de sus funciones y que son normas que deben como respetar, y porque ya hay un acuerdo generalizado de esta profesión. Recordemos que es una profesión que tiene muy pocos años, ¿no? Hemos repasado esto que nace con un poco con la apertura de la ley de salud mental, y ha habido un desarrollo después del año 2010, y de 2008-2010, y bueno, y es relativamente reciente. Por lo tanto, esta construcción y este código de ética de la Asociación Argentina de Acompañantes Terapéuticos es relevante en ese punto, en el sentido de que existe un consenso respecto de la profesión y del quehacer de la profesión, ¿no? Siempre ligado a esto y desarrollamos nuestra labor respetando las éticas o las normas de la ética, vamos a evitar las responsabilidades y las sanciones administrativas, civiles y en el peor de los casos penales, ¿no? Por otro lado, tiene un preámbulo y una declaración de principios, ¿no? Que establece los objetivos deseables que guían, ¿no? A los acompañantes a los más elevados niveles ideales del acompañamiento terapéutico, y es como el espíritu, lo que se quiere que el acompañante terapéutico pueda cumplir, ¿no? Como algo deseable, aspirable, ¿no? Entonces, cuando habla de una declaración de principios, nos va a decir cómo queremos, cómo quieren que los acompañantes terapéuticos puedan desarrollar su labor de acuerdo a esos principios que ahora vamos a ver. Que, como les digo, lo fuimos viendo, ¿no? No van a ser nuevos, lo fuimos viendo a lo largo del trayecto y lo vamos a seguir viendo, ¿no? Pero sí el código los presenta de manera resumida y sistematizada, y es importante así tenerlos presentes, ¿no? Por otro lado, establece las reglas de conducta del profesional, las que expresan en deberes que obviamente afectan a todos los AT, considerando que descuidar esos deberes atenta contra los derechos de los servicios profesionales. Entonces, por un lado tenemos que tener en cuenta los derechos del paciente, que ya los vimos, y por otro lado, como contrapartida, otra cara de la moneda, están los deberes del acompañante terapéutico. Recuerden esto que les dije yo al inicio, que la razón de ser nuestra como acompañantes terapéuticos es la otra persona. Entonces siempre se va a estar al bienestar de la otra persona, los derechos de la otra persona. Y como contrapartida se establecen los deberes que deben cumplir los acompañantes terapéuticos. Entonces, en esta sección de disposiciones deontológicas, lo que establece es eso, ¿no? Los deberes respecto del paciente, los deberes respecto de los colegas. También vamos a ver cómo tenemos que tener presentes ciertas conductas respecto de los colegas, cuando uno abandona un tratamiento, cuando ingresa, ¿no? Cuando quiere abandonarlo, porque no se trata de directamente renuncio y me voy, ¿no? Eso también tenemos que tener presente, qué es lo que hay que hacer en forma previa, ¿sí? Bien, pensé que había una respuesta en el chat y solamente es una participación. Bueno, un saludo, digamos. ¿Qué dice la parte del preámbulo, no? Vimos que tenían tres partes. La introducción, que ya les conté que decía, el preámbulo de la declaración de principios, y por otro lado las normas, ¿no? Deontológicas, que son los deberes de los AT. El preámbulo nos trae, como todo preámbulo, ¿no? De toda declaración, de todo instrumento normativo, hasta de la Constitución, si ustedes lo han leído, establece todos los ideales, ¿no? Lo que se aspira con ese documento, ¿no? O a lo que se cree que se debe cumplir para desempeñar acorde la profesión, en este caso de acompañantes terapéuticos.
nos dice que ejercer la profesión guiados por los principios y reglas que contiene el código de ética, es decir, cómo voy a desempeñar mi labor respetando el código de ética, ¿no? Dice, propician la vigencia plena de los derechos humanos, que es lo que les decía anteriormente, reconocemos los derechos humanos en su concepto y reconocemos a todas las personas como sujetos de esos derechos. Entonces yo tengo que reconocer a la persona asistida como sujeto de derecho y como activa toda la vigencia de los derechos humanos en todas sus dimensiones y caracteres, ¿no? Dice también en defensa del sistema democrático, esto, ¿no? Y marca puntualmente qué estamos diciendo, ¿no? Estamos albergando en este sistema en el que estamos viviendo hoy en democracia, como que siempre va marcando estas posibilidades de no regresar a regímenes dictatoriales, ¿no? Y en ese sentido, no solamente al régimen democrático en general, sino también al desempeño de la profesión, ¿no? Cómo tenemos que actuar de manera consensuada, ¿no? Cómo no tenemos que imponer la voluntad. La búsqueda permanente de la libertad, esto que hablábamos de la promoción de la autonomía de la persona, o sea, mi quehacer va a tender a buscar la libertad y la autonomía de la persona, a que esa persona se recupere en el menor tiempo posible, a eso va a tender, o sea, es decir, que mi labor no va a ser sobreprotectora, ¿no? No va a reemplazar a la voluntad de la persona, es decir, no es que no van a tener en cuenta, no voy a tener en cuenta los deseos, los intereses de la persona asistida, sino que yo tengo que trabajar para promover su libertad y su autonomía, ¿no? Esto también lo dice la ley, lo dice la ley de salud mental, ¿no? Lo dice el Código Civil, ya fuimos viendo, vieron que los van diciendo distintas normas, que nuestra labor tiene que ser tender a eso. Entonces, el Código de Ética nos dice cómo debemos desempeñar nuestra labor. Entonces, ustedes ya van viendo qué es lo que tienen que respetar, qué es lo que deben hacer y, por ende, qué es lo que no se debe hacer como contrapartida, ¿no? Bueno, habla de la justicia social y la dignidad de la persona, ¿no? Respetando la dignidad de las personas. Este principio de dignidad es un principio de derechos humanos de muy difícil definición, ¿no? Porque uno cuando pregunta o cuando piensa y se pregunta cómo definir la dignidad, muchas veces no encuentra, ¿no? Dice, uno puede decir algo, esto es indigno, esto va contra mi dignidad, pero exactamente definir la dignidad es como muy complicado y en el marco de los derechos humanos también. Pero en general podemos decir que son esos actos que nos tocan la subjetividad, que nos repugnan de tal manera que podemos decir que es contra la dignidad de las personas, ¿no? Porque no se respetan sus derechos, porque no se respeta su bienestar y los derechos con toda la magnitud, ¿no? Dice, todos estos, la defensa de los derechos humanos, del sistema democrático, la búsqueda de la libertad, de la justicia social y la dignidad, son valores fundamentales, dice, ¿no? Y que hacen que sea una persona y en una sociedad esa persona cobre protagonismo, ¿no? Esos son los propicios, los valores que tiene este código de ética para acompañantes terapéuticos que lo declara en su preámbulo, ¿no? Entienden, dice, que el bienestar psíquico como uno de los derechos humanos fundamentales. Esto también lo dice porque anteriormente, antes del cambio de paradigma, que esto también habíamos hablado, se creía que todo lo que tenía que ver con la salud mental no era importante, no era relevante, ¿no? Y no formaba parte de los derechos, ¿no? Tener el derecho a la salud integral o a la asistencia integral en niveles de salud no englobaba lo que tenía que ver con la salud mental, ¿no? Sin embargo, esto se ha desterrado, se ha tirado, y ha avanzado este nuevo paradigma de considerar la salud como integral, que engloba no solamente la salud física, sino también la psíquica, ¿no? Y en esto viene a decir el preámbulo, a reafirmar esto que, este valor, digamos, que ya los traen otras normas y que, bueno, que en el abordaje también de las personas con salud mental se trabaja mucho, ¿no?
y trabajan según el ideal social de promoverlas por igual, dice, ¿no? Y en el mejor nivel, en el mayor nivel de calidad posible. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las acciones que tengamos que desarrollar como acompañantes terapéuticos tienen que tender a lograr esa mejor calidad posible de esa persona que ya sabemos que tiene quizás algún padecimiento de salud mental, o que también es relevante la salud psíquica, ¿no? Además de la salud física, digamos. Quizás muchas veces, y todos los abordajes desde la medicina se centraban, digamos, antes, mucho en la salud física, digamos, no en la mental, ¿no? Entonces lo que nos viene a decir el preámbulo es que importa de igual manera el bienestar psíquico, ¿no? Y se reconoce a ese bienestar psíquico también como un derecho humano. Dicen, comprenden, continúa diciendo el preámbulo, que es responsable aspirar a alcanzar el mismo y promover en sus colegas esto, una actitud responsable, lúdica y comprometida frente al ser humano con. Es decir, que yo voy a tener en cuenta que esa otra persona es sujeto de derecho y voy a tener en cuenta también sus condiciones. Si es una persona con discapacidad, bueno, me manejaré de alguna manera. Si tiene una discapacidad mental, si tiene una discapacidad visual, ¿no? Entonces voy a tener en cuenta esa condición de la persona. ¿Qué quiere decir? Que yo no los puedo tratar a todos por igual, como nos indicaría el principio de igualdad, ¿no? De los derechos humanos. El principio que se activa acá quiere decir que tengo que tener en cuenta la condición de esa persona para tratarla de acuerdo a esa condición, ¿entendés? Si estamos hablando de una persona en situación de violencia, yo la tengo que tratar entendiendo esa complejidad, ¿sí? Lo mismo que una persona con padecimiento mental. Entonces, ¿cómo voy a tener que desempeñar? Dice, con una actitud responsable, y también me pone en cabeza Gracias. de poder tener, Gracias, promover Miriam. eso en sus colegas, ¿no? ¿Alguien me quiere hacer una pregunta o es simplemente que está activado un micrófono? Ahí lo silencia. Bien, sigamos entonces. No consienten ni participan deliberadamente en prácticas discriminatorias. Vamos de nuevo con esto. Insiste en esto que yo ya les decía, cuando hablábamos del respeto de los derechos humanos, lleva incluido el principio de no discriminación. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no voy a ejercer prácticas discriminatorias en el desarrollo de mi labor. Por ninguna causa, ¿no? Sea por origen social, edad, ¿no? Si es una persona adulta mayor o si es una persona menor de edad, ¿no? Todas esas cuestiones que no tengan por origen social, por perteneciente a una etnia, a una religión, yo no debo discriminar a la persona. Y cómo esto se graficaba en esto que yo les decía de dejar la mochila, ¿no? A la hora de intervenir como AT, dejar la mochila personal, no discriminar, respetar los derechos de la persona, ¿no? Entonces dice expresamente, ¿no? No consienten ni participan deliberadamente de prácticas discriminatorias. Entonces eso está prohibido. Propiciar la armonía entre los colegas, dice, pero que concuerden con el sentimiento de solidaridad profesional, ¿no? Esto es decir, que podamos, los códigos de ética cuando se trata de una profesión, siempre lo que promueven es que entre los colegas haya respeto, ¿no? Que no haya dificultades y que nos comportemos así de esa manera, ¿no? Eso en cuanto al preámbulo. Ahora, pasemos la declaración de principios, que era otra de las partes que yo les comentaba que tiene este código. Bueno, dice, insiste de nuevo con esto, por eso les digo, quizás cuando ustedes lo lean, les va a parecer un poco repetitivo, pero tiene su objeto, ¿no? Es decir, que cuestión de que a ustedes les quede realmente, cuando terminen este curso y van a desarrollar su labor, les quede internalizada todos los principios que deben respetar en su labor, ¿no? Y concretamente dice, el respeto por los derechos y la dignidad de las personas, volvemos a lo mismo, ¿no? Trabajamos con un otro, digamos, y en ese sentido debemos respetar todos esos derechos, los derechos humanos, la dignidad de las personas, ¿no? Y cuando habla de dignidad, habla de todos otros, de todo lo que debemos respetar, no solamente la autonomía, la confidencialidad, ¿no? Todo va, cuando habla de dignidad, va englobado todo eso. Dice,
Cuando habla de competencia, dice, se comprometen a asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo, es decir, a hacerlo de la mejor manera, a tratar de perfeccionarse constantemente y ir mejorando, actualizándose. Ven que en todos los principios van a decir, bueno, que es obligatoria la capacitación, ¿no? Entonces, es decir, comprometerse a hacer su trabajo de la mejor manera posible, con idoneidad. Habla del compromiso también profesional y científico, dice que van a asumir responsabilidades profesionales. ¿Esto por qué? Porque es importante, digamos, ¿no? Que lo tengamos presente, porque vamos a hacer a la profesionalización de los acompañantes terapéuticos, ¿no? Es decir, como es una actividad nueva, que tiene pocos años de este desarrollo, también entonces tiene que tender a esa profesionalización y a esas responsabilidades profesionales, para darle ese marco, ¿no? Para que sea reconocido y para que de a poco se vaya creciendo la profesión, ¿no? Por supuesto, una de las cuestiones fundamentales fue esto del reconocimiento por parte de las obras sociales, ¿no? Entonces es clave poder hacerlo con esa responsabilidad y ese compromiso para ir aportando también al crecimiento de la profesión, ¿no? A través de un constante desarrollo personal, científico, técnico, ético. Quiere decir que todo el tiempo se esté mejorando desde lo personal, desde lo científico, ¿no? Que también puede tener esa invitación para poder escribir, sistematizar las prácticas, por ejemplo, si alguien está trabajando con discapacidad y con una discapacidad puntual, poder hacer estudios, poder también escribir las experiencias para poder replicarlas, ¿no? Es decir, si alguien, por ejemplo, uno de ustedes, que entiendo que es muy variado, pero si quisieran especializarse en, por ejemplo, en niños con discapacidad motora, o niños con discapacidad intelectual solamente, ¿no? O niños con autismo, que había una compañera que también tenía una situación con su familia y que preguntaba eso, si podía hacer la TED. También, si se quieren especializar en alguna rama y poder ir desarrollando todo ese crecimiento personal, profesional, técnico y ético, eso dice también la declaración de principios que se pregona en los AT. La integridad, dice, se comprometen a promover la integridad del quehacer científico, académico, de práctica del acompañante terapéutico. Quiere decir que no solamente es desarrollarlo, sino buscar la mejor manera de desarrollarlo, y si además yo puedo tener una experiencia o hacer un aporte a nivel sistematización, a nivel investigación, lo puedo hacer perfectamente, ¿no? A eso se refiere con esa integridad. Cuando habla de responsabilidad social, dice, se van a comprometer a asumir una responsabilidad profesional y científica hacia la comunidad y hacia la sociedad con la que trabajan y viven, y a crear condiciones que contribuyan al bienestar y desarrollo del individuo y de la comunidad, ¿no? Es decir, cómo esta función social, si quieren, que marca en los AT, que también pueda pensar no solamente en el individuo que asiste, en la persona que asiste, sino también en la comunidad, y poder dejar un aporte, ¿no? Por eso a quienes hay acompañamientos terapéuticos que se desarrollan en ámbitos comunitarios o en ámbitos que no es el domicilio, quizás se pueda también hacer algunos aportes en este sentido como más comunitarios, ¿no? Bueno, todo esto la Declaración de Principios lo marca. Bueno, eso en cuanto a declaraciones y preámbulo, ¿no? Ahora entramos a la otra parte, a la tercera parte, que hablaba de las normas deontológicas y que habla de los deberes fundamentales del acompañante terapéutico, ¿sí? Bueno, ¿qué dice en cuanto a deberes, ¿no? Que el acompañante terapéutico se va a guiar en su práctica profesional por los principios de responsabilidad, ¿no? Se va a hacer cargo de su accionar en el marco siempre de esta interdisciplina, en el marco del equipo, en el marco de un equipo interdisciplinario que va a participar de esa terapia, ¿no? Con competencia hablaba de que va a ser una persona preparada, idónea, que va a tener un certificado que acredite esa idoneidad, ¿no? No es, y por eso el Código de Ética viene a decirnos quiénes van a desempeñarse y quiénes no pueden desempeñarse como AT, ¿no?
Y en este sentido exige eso, responsabilidad, competencia, dice, prescindiendo de cualquier tipo de discriminaciones. Vuelve con las discriminaciones, ¿sí? Por eso es fundamental que tengamos en cuenta estas cuestiones. Debe abstenerse de participar activa o pasivamente en, fíjense lo que dice, cualquier acción o forma de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, y de otro tipo de apremio ilegal que atente contra los derechos humanos reconocidos mundialmente, vuelvo a los derechos humanos, y a incitar a encubrirlos o intentar cometerlos. ¿Qué quiere decir con este deber? Es que los centros de internación, cuando existían y siguen existiendo aún, son considerados como centros en los que pueden desarrollarse estos actos de tortura. Si recordamos a qué nos hacemos referencia con los actos de tortura, penas crueles, inhumanos y degradantes, se asocia mucho, y hay una convención que prohíbe todo este trato. Cuando hablamos de pena, naturalmente. Pero los centros de internación, sea por salud mental o por alguna discapacidad, se asimilan a esos centros de detención, y máxime si estamos hablando de, por ejemplo, en lo que la ley de salud mental habla de las internaciones involuntarias, ¿sí? Es decir, hay una internación involuntaria, una persona está contra su voluntad en un centro, en una clínica, en un hospital. Bueno, en esos dispositivos se asemejan a los centros de detención para poder prevenir esta forma o conceptualizar esta forma de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, por ejemplo, ¿no? Es decir, con las personas privadas de su libertad se ve de manera clara que el derecho a lo que se está privado es de la libertad ambulatoria. Pero ese es el derecho el que está privado con esa condena, no al resto de los derechos, no a la alimentación, no a la educación, ¿me comprenden? Entonces, no, por ejemplo, a un trato digno, acorde a la dignidad de las personas. Por ejemplo, se ha decretado muchos casos jurisprudenciales en los que esos actos consisten en actos de tortura. Por ejemplo, que a las mujeres no se les proporcione, por ejemplo, los elementos de higiene personal, de higiene femenina, como toallitas higiénicas, por ejemplo, ¿no? Ha habido casos en los que en esos centros no se les proporcionaba de estos elementos. Por ejemplo, cuando no se permite que se bañen, ¿no? Con una regularidad, se han considerado a esos actos como actos de tortura, como tratos crueles, inhumanos y degradantes. En esos casos que ustedes pueden decir, bueno, no se asocian directamente o necesariamente, como por ejemplo los golpes de la policía o del servicio penitenciario, que sea un acto concreto de tortura, ¿no? Un acto concreto de tortura es ejercer, por ejemplo, hacer, por ejemplo, para confesar a quien se presume que ha cometido un delito, la técnica del submarino o cualquier otra técnica, ¿no? de tortura para que dé testimonio, ¿no? Esa es una forma extrema, pero hay otras formas que también se consideran actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, como esto, como les decía, ¿no? No respetar la dignidad de la persona, no permitir, por ejemplo, que se bañen, o en el caso de las mujeres que les contaba, no darle los elementos de higiene femenina, y dejar que esto cobra importancia si nuestra labor como AT va a ser en un centro, puede ser un domicilio también, porque pueden ejercerse actos de tortura en un domicilio. Cuando es institucional, ¿se acuerdan que veíamos en algún dispositivo, cuando la persona está internada, ¿no? O también en el domicilio, puede ser que se den estos tratos crueles, humanos y degradantes. Es difícil cuando es ambulatorio, ¿no? Pero nos puede tocar en algún caso hacer un acompañamiento terapéutico en una institución, y yo tengo que tener en cuenta que estas prácticas, por más que yo no las haga, que alguien más las haga,
configuran actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y están prohibidos. Entonces, ¿qué dice el Código de Ética respecto a esto? Como deber del acompañante terapéutico, dice abstenerse de participar activa o pasivamente en toda esta acción de tortura, trato cruel, inhumano y degradante, ¿no? O el premio ilegal, dice, y incitar a cubrirlos, ¿no? A encubrirlos o intentar cometerlos. O sea, no es solamente qué es lo que yo haga o no haga, sino también qué actitud tomo frente a la situación de que advierto que estos actos están pasando, ¿no? Y ahí cobra relevancia, entonces esto me está prohibido a mí, ¿no? Como AT. Entonces yo, cuando advierta esto, se activa ese deber de denuncia, ¿no? Tengo que denunciar estos actos y a la persona que los está haciendo, ¿no? Por ejemplo, me puede tocar, si es en un domicilio, que haya algún familiar que haga estos actos de tortura, o si es institucional, por ejemplo, quienes están encargados del cuidado, ejerzan estos actos de tortura. Entonces, si yo en el ejercicio de mi labor advierto estas situaciones, lo tengo que poner en conocimiento, ¿sí? A eso se refiere con el deber específico, no solamente de abstenerse de participar, sino también de encubrirlos o intentar cometerlos, ¿no? Quiere decir que si quien dirige la terapia que ustedes están acompañando les dice de estos actos, por ejemplo, atar a una persona, solo en situaciones, digamos, tiene que estar con una prescripción médica, que eso es estrictamente necesario, porque de lo contrario es un acto de tortura. No sé si me comprenden, ¿no? Sujetar a una persona a una cama con algunas cuerdas, y esto que muchas veces... ¿Por qué lo digo? Porque en los centros de internación, cuando no estaba la ley de salud mental y no lo prohibía, estas eran prácticas comunes. Entonces, y no se veían como actos de tortura, ¿sí? Eran prácticas comunes, atar a la persona, no permitir bañarse, que son sin ir a los extremos de ejercer violencia, ¿no? Sin ir a los extremos de golpear o torturar, no, sino simplemente impedirles que ejerzan sus derechos acorde a la dignidad de la persona, como manda, poder higienizarse, ¿no? Poder contar con los elementos de higiene, que son cuestiones básicas. Entonces, eso cobra relevancia, si bien es cierto, ahora no están permitidos como práctica habitual los centros de internación, puede tocarles en algunos casos hacer ese acompañamiento, y en ese sentido tienen que estar atentos y poder conocer todas estas normas que hacen a que puedan denunciar estos hechos. Otra de las obligaciones, deberes, dice, debe abstenerse de establecer relaciones terapéuticas con personas que tengan con el vínculos de autoridad, familiaridad o estrecha intimidad, ¿no? Es decir, ¿qué prohíbe esto? ¿No? Tener las relaciones de amistad, sexoafectivas, ¿no? Con las personas con las que yo trabajo, ya sea con el equipo o también con los familiares o con la persona asistida, ¿no? Existe como esa prohibición, ¿no? Entonces decir como que no me voy a poner en pareja con la persona asistida, no sé si me comprenden. O con un familiar de la persona asistida, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de ética en esta clase, también decirles que, bueno, las sanciones respecto de la falta del código de ética, ahora vamos a ver, pero las sanciones siempre son disciplinarias, y obviamente nadie va a ir a la cárcel por tener relaciones sexoafectivas con un familiar, no es esa la sanción, pero sí la sanción al ejercicio de la profesión, es decir, cómo si el código de ética me manda no hacer eso, puedo sufrir una sanción. Y la sanción más grave siempre es la expulsión de la matrícula, ¿no? Es decir, impedir que seguir ejerciendo como acompañante terapéutico. Bueno, acá, en el caso de tratarse de personas menores de edad, el acompañante terapéutico deberá obtener el consentimiento de sus padres, tutores o representantes legales, y solo actuará sin él cuando razones de urgencia así lo exijan. A ver, en este punto, varias cosas. Va a haber un módulo específico que trabaje niñez y adolescencia, pero en esto ustedes tienen que tener en cuenta el régimen de la minoría de edad, tienen que saber, digamos, que una persona menor de 18 años, una persona menor de edad es la persona que tiene menor de 18 años,
que el Código Civil, según ya se lo comenté, en la reforma de 2015 modificó el artículo 26 y crea la categoría adolescentes para las personas que tienen mayor de 13, o sea, entre 13 y 18 son adolescentes, ya no es niño o niña. Y queda para las personas menores de 13 la categoría está de niño o niña, ¿no? Entonces, también la ley 26061, que es la ley de protección integral de niños, niñas y adolescentes, consagra este principio de autonomía progresiva de niños, niñas y adolescentes, que quiere decir que a medida que crecen van ganando el ejercicio de sus derechos y va a haber derechos que van a estar permitidos a cierta edad. ¿Sí? No es tan tajante como que a los 18 años no puedan hacer nada, ¿no? Entonces, estas normas se tienen que leer como integradas con el Código Civil, el artículo 26, y también con la ley 26061. El principio es que la persona adolescente, si me toca acompañarla, va a depender para qué casos sí necesito el consentimiento de los padres, pero para otros casos no. Creo que ya les di este ejemplo de la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, para ir a obtener ¿Usted ya ha información. tomado té, don Manuel? O ¿Ya ha tomado incluso, té? ahí voy a silenciar a alguien que estaba por tomar té. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto que dice el Código de Ética, leerlo con el artículo 26 del Código Civil, que se dice cuando seas adolescente ya tienen como mucho más ejercicio de los derechos personales. Por ejemplo, el ejemplo que les daba era de la salud sexual y reproductiva, y que pueden acceder a los métodos anticonceptivos una persona mayor de 13 sin la presencia de los padres, ¿no? Puede acceder a las pastillas, puede ir al centro de salud pedir los preservativos, ponerse un implante subdérmico, y en eso ya no se necesita la presencia de los padres. Entonces, ¿por qué es relevante para los AT conocer el régimen de la minoría de edad? Porque va a cambiar sustancialmente su labor. No es lo mismo que esté acompañando a una persona de 10 a que esté acompañando a una persona de 15, 16, ¿no? La persona de 15, 16 está, primero que es adolescente y tiene, por su edad, y se entiende por su grado de madurez, el ejercicio de muchos otros derechos. Tal es así que el acompañante terapéutico de una persona de menor de 15, si no le pregunta a la adolescente o el adolescente que está acompañando y va con sus padres, no está respetando el derecho de niños, niñas, adolescentes, ¿me comprenden? Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Si bien es cierto, la mayoría de edad se alcanza en forma plena a los 18, antes de los 18 y con esta creación de la categoría adolescentes, se les permite a los y las adolescentes ejercer ciertos derechos, y casi que les diría la mayoría, en forma autónoma a los padres, a los representantes y tutores, ¿sí? En forma expresa solo les queda 3 autorizaciones, que es la de ingreso de comunidades religiosas, para salir del país y para casarse. El resto, por ejemplo, acceder a un tratamiento, ¿no? Siempre. ¿Qué quiero decir con esto? Que si les toca acompañar a una persona menor de edad, no digo que no le digan y no conversen con los padres, digo que eso sí, porque son sus representantes necesarios, pero que a la vez también tienen que consensuar el tratamiento y el abordaje con ese niño, bueno, con ese adolescente acompañado, ¿sí? Es decir, no es que lo voy a ignorar a esa persona y le pregunto directamente a los padres o me referencio con los padres. Los padres sí, pero es una parte. La otra parte es por esto que les decía de los cambios de paradigma de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Se consideran como sujetos de derechos. Y ahora, solo actuará sin él cuando razones de urgencia así lo exijan. Vamos a retomar este punto cuando hablemos de la obligación de denunciar, pero, por ejemplo, les voy adelantando, ¿en qué situaciones no le voy a decir a los padres? Si, por ejemplo, la persona acompañada me dice que la violación del derecho viene de parte de los padres, ¿entendés? Si él me está relatando que ha sufrido violaciones del padre o de la madre, yo no voy a llamarlo al padre y a la madre para ponerlo en conocimiento de esto, no sé si me comprenden, que el Código de Ética me manda a hacer eso. Si se trata de personas menores de edad, siempre dice, va a ser con el consentimiento de los padres. Solo actuará sin él
cuando razones de urgencia así lo exijan, ¿no? Y en esas razones de urgencia también se puede entender cuando la violación del derecho venga de parte de los padres. Si es el padre el que ejerce violencia, ¿cómo le voy a decir al padre eso? Él me dice que ejerce violencia, ¿no? Ahí el camino tiene que ser otro. Por eso hay que estar atento a todas estas normas, ¿no? Y saber. ¿Qué dice después, como otro de los deberes? Ningún acompañante terapéutico prestará su nombre a personas no facultadas por la autoridad competente para practicar la profesión. Quiere decir que nadie puede actuar a nombre de ustedes, salvo ustedes, ¿no? ¿Esto por qué? Porque, digamos, es contrario a la ética usar el nombre, y además un delito, cuando se usa el nombre de otra persona para, por ejemplo, para hacer un tratamiento, o para que ustedes le presten a alguien que no es AT, para que ejerza como AT, ¿no? Ese tipo de cosas en las que, dice el Código de Ética, está prohibido. El acompañante terapéutico, dice, no podrá derivar en personas no habilitadas legalmente funciones específicas de la profesión, ¿viste? No pueden tampoco decir, bueno, voy, por ejemplo, para este abordaje, recomendar a tal persona, porque no es acompañante terapéutico, entonces tengo que tener eso como un deber de ética, también tener en cuenta a quién derivo, por ejemplo, ¿no? Obviamente que tengo que, si derivo a mi paciente, por ejemplo, a otro acompañante terapéutico, por lo menos tengo que chequear que sea acompañante terapéutico, ¿me comprenden? Bueno, esto se va a solucionar en Salta cuando haya esa matriculación, ¿no? Pero en realidad va a ser, voy a cometer el delito, voy a actuar en contra de la ética cuando recomiendo a alguien que yo sé deliberadamente que no es acompañante terapéutico, ¿me comprenden? Si yo de buena fe creo, porque así se comporta, que la otra persona es acompañante terapéutico, bueno, ahí actúa la buena fe, yo creía realmente que era acompañante terapéutico y lo derivé ahí, pero no sabía o no me constaba que no lo era. ¿Me comprenden? Ahora, ¿qué dice? El acompañante terapéutico dice, asistirá a sus pacientes previa solicitud, ¿cómo va a abordar? Previa solicitud de un profesional o de un familiar. Digamos, ahí marca las pautas en qué casos va a intervenir o cómo va a iniciar la relación con la persona acompañada, ¿no? Dice, debe propender a que los pacientes gocen del principio de libertad en la elección del acompañante terapéutico, con esto, ¿no? Yo soy convocado, soy convocada, pero en realidad no genero vínculo o un vínculo necesario para trabajar, o la persona asistida no está de acuerdo conmigo, con mi abordaje, y entonces reconoce que el código reconoce que esa persona tiene la libre elección del acompañante terapéutico, ¿no? Puede ser que yo no le gusten mis formas, entonces va a tener la libertad de cambiarme, a eso se refiere, y eso no es contrario a la ética. Como les vuelvo a decir, es el paciente, ¿no? Nuestra razón de ser es el paciente, la persona acompañada. ¿Ok? Deben establecer y comunicar esto ya nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo debemos actuar. Dice, deben establecer y comunicar los objetivos, los métodos y los procedimientos que utilizan, es decir, eso en las primeras reuniones, o cuando se presenta el plan de trabajo, se tiene que estar explicitado, es decir, qué es lo que van a buscar, qué es lo que van a hacer, ¿no? En forma previa, anticipada, para dar previsibilidad a la persona acompañada, pero también a su familia, ¿no? O al que vaya a llamarnos, ¿no? Así como sus honorarios y los horarios de trabajo, en forma clara. Es decir, voy a hacer tal y tal cosa, tales días, a tales horarios, ¿sí? Y estos van a ser mis honorarios, ¿sí? Eso tiene que estar como bien claro, bien establecido. Y además es un ejercicio y una buena práctica, les diré, que ustedes desde la primera intervención se acostumbren a hacer esto, por más que no se lo pidan, ¿sí? Se acostumbren a hacer el plan de trabajo, a decir, bueno, vamos a trabajar esto, y a planificarlo, ¿no? Este día, si son 2 veces a la semana, ¿qué voy a hacer el primer día? ¿Qué voy a hacer el segundo día? Por esto voy a cobrar tanto, voy a venir de 9 a 1, de 16 a 18, lo que sea, pero establecerlo como en un plan de trabajo, y esa así hacerlo.
Y por además el código de ética lo marca como un deber, ¿no? Con un deber, y como es un deber, es un derecho de la otra parte, ¿no? La otra cara de la moneda, entonces se lo pueden exigir y está bien que así lo hagan, ¿sí? Entonces no se vayan a enojar, digamos, cuando la persona que ustedes vayan a acompañar, o el profesional, o la familia que lo solicita, se lo pida, se le exige el plan de trabajo. Está bien y es de acuerdo a la profesión que lo tienen que hacer, ¿sí? Tienen la responsabilidad de concluir la tarea que realiza, es decir, si hago el plan de trabajo, lo cumplo, lo termino, o en su defecto, hacer la derivación pertinente. Y ya cuando vimos los anteriores, las prescripciones del Código de Ética decía que yo debo derivar en otro profesional, me tiene que constar que ese es profesional, o sea, no debo derivar en alguien que sé deliberadamente que no es profesional, ¿no? De modo que la misma puede ser continuada satisfactoriamente por otro colega. O sea, es decir, cuando no termino, no puedo, tengo algún problema y no puedo seguir con ese plan de tratamiento, debo derivar. Es deber del acompañante terapéutico respetar la voluntad del consultante cuando sobreviene su negativa a proseguir bajo su atención, ¿no? Es decir, si me dicen no quiero seguir por alguna cosa o por alguna razón, esa voluntad la tengo que respetar. Tengo que decir, bueno, hasta que llegué, termino acá, a mi honorario hasta acá son tanto, y terminamos la relación, ¿sí? En dicho caso, el acompañante puede realizar un documento en el cual informa los riesgos de discontinuar el tratamiento, que debe ser firmada por el paciente o por la familia. Acá el Código de Ética les dice algo que yo vengo insistiendo desde que los vi, desde que empezamos a conversar de la primera vez. Que si eso pasara, digamos, tengo la posibilidad, y es recomendable que así lo haga, de registrar eso. Estoy diciendo, el día de la fecha, el paciente, la persona acompañada, me manifiesta que no quiere, no desea continuar el tratamiento. Procedo a informarle que es necesario para su recuperación, para la continuación del plan de tratamiento, la continuación de la terapia, la continuación del acompañamiento con otro profesional, y se lo hago saber. O sea, le digo qué va a pasar, por ejemplo, si no se sigue trabajando con un acompañamiento terapéutico, no, el progreso se va a detener, bla, bla, bla. Le pongo todo lo que yo le digo, que puede pasar en el caso de que no trabaje otro acompañamiento con otra persona. Y ahí yo cumplo mi responsabilidad. Si yo no lo hago, ese paciente o esa persona o el familiar va a decir, pero yo no sabía que corría estos riesgos si no continuaba con el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso es necesario que si me dicen, mire, no quiero seguir más, hasta aquí llego, yo le pueda informar, no puedo hacer más. No puedo obligarlo a la persona a que continúe con el acompañamiento, pero sí puedo registrar que le informé qué es lo que va a pasar si no continúa. Entonces mi recomendación es que busque a otra persona que siga haciendo el acompañamiento terapéutico, ¿sí? Puede ir a tal lugar, puede consultar aquí, allá, eso es mi obligación como AT decirle. Y como de buena práctica para ustedes, para resguardarse, es que eso lo registren por escrito, y en ese momento le dicen simplemente, estoy de acuerdo, me parece bien, comprendo sus razones, lo que sí les voy a pedir que podamos firmar un documento que refleje esto que estamos conversando, eso le digo, que refleje esto que estamos conversando y que nos quede constancia, tanto para usted como para mí, eso nada más. Entonces que puedan registrar eso y que puedan tener la firma de esa persona, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dice con las responsabilidades específicas del acompañante terapéutico en los códigos de ética? Nos dice, bueno, esto que les decía, ¿no? La obligación de actualización periódica y permanente, ¿no? De sus conocimientos, es decir que seguramente cuando la reglamentación de la ley se haga en Salta, se va a pedir cada tanto una actualización, un curso de actualización, ¿no? Es decir, por ejemplo, como es tan dinámico, las discapacidades pueden ir incrementándose, puede surgir un nuevo abordaje y es necesario que se vayan actualizando con respecto a eso, ¿no? Como una garantía, dice, de responsabilidad e idoneidad que contribuye al prestigio de la práctica, es decir, la capacitación permanente es una obligación, ¿sí? Y seguramente la van a exigir cuando reglamenten la matriculación de los AT en la provincia.
La supervisión del trabajo realizado con periodicidad, es decir, puedo hacer un plan de trabajo por 2 años, pero lo ideal es que lo vaya revisando, que vaya revisando a los 3 meses, a los 6 meses, que vaya viendo si está siendo efectivo, si necesito cambiar de estrategia, ¿no? Si necesito hacer otro abordaje, lo puede ir revisando, ¿no? Periódicamente. Y la actualización permanente y periódica de sus el conocimiento, como les decía, como una garantía del servicio que brinda, es decir, actualizarse periódicamente va a hacer que ese servicio que brindo sea lo más acorde posible y lo más completo posible, ¿sí? Eso, bueno, ya vamos terminando. Otro aspecto fundamental es, la tengo mi perra acá, por eso estoy tratando de que no ladre y la estoy agarrando. Otro de los aspectos que trabajan los códigos de ética es el secreto profesional, ¿no? Como una profesión, como todas las profesiones también, como la medicina y la psicología, marcan esta obligación del secreto profesional, ¿no? Y dice, nos va a decir qué es el secreto profesional. Dice, aquello que no es ético o lícito revelar sin justa causa. Eso de la justa causa lo vamos a ver en qué casos sí estamos habilitados, no solo estamos habilitados, sino que además tenemos el deber de romper ese secreto profesional, o no está activo ese secreto profesional, ¿sí? Referido a las relaciones clínicas o de consulta concerniente a las familias, a las pacientes y a las instituciones. Entonces yo, ¿qué debo resguardar? Entonces, aquello que pueda, digamos, de alguna manera comprometer la intimidad, la integralidad de la persona, pero fíjense que no es solamente de la persona, sino lo amplía también a la familia o instituciones. Se activa mucho cuando, si voy, por ejemplo, si hago un acompañamiento en las 3 modalidades, en la modalidad de domicilio, quizás yo me pueda enterar un montón de cosas de la dinámica familiar. Entonces es mi obligación guardar secreto de esa dinámica, ¿sí? De la familia, pero también de las instituciones. Me dice, cuando hago de este acompañamiento a nivel institucional, va a haber cuestiones que me voy a enterar de la institución que tengo que respetar esa confidencialidad, ese secreto profesional. Por supuesto, siempre habla de lo que me enteré en el ejercicio de mi trabajo, ¿no? No de lo que me enteré en una fiesta o en una reunión, sino en el ejercicio de mi trabajo. Eso es lo que yo debo guardar secreto profesional, ¿sí? Ahora, ¿qué dice respecto de los AT? Dice, todos los miembros tienen la obligación de guardar secreto profesional. O sea, incluye no solamente al AT, al médico, al terapista, todo el equipo que haga el abordaje. Entonces, el secreto profesional se extiende, ¿no?, a todo el equipo. Debe guardar el secreto profesional, que el deber de guardar el secreto profesional subsiste aún después de concluida la relación, ¿no?, con la persona acompañada. Es decir, que yo lo acompaño por 1 año, no quiere decir que al otro año yo ya puedo divulgar todas las cosas que me enteré en ese año que trabajé, ¿me comprenden? Subsiste. Entonces el deber de guardar el secreto profesional subsiste aún cuando la relación laboral termine. Dice, no deben usar en provecho propio las confidencias recibidas en el ejercicio de su profesión, ¿no? Es decir, si entablo una relación con la persona acompañada y en ese marco la persona acompañada me va contando, me va comentando, voy enterándome de cosas, no voy a usar eso a mi favor, a mi beneficio, ¿sí? Tienen obligación, dice, primordial de respetar los derechos a la confidencialidad de aquellos con quienes trabajan o consultan. Es decir, la confidencialidad es fundamental. No tengo por qué ir a decirle ni siquiera a mi pareja, ni siquiera a mi familia, contarle las situaciones de mi trabajo, ¿sí? Deben, dice, minimizar minimizar instrucciones en la privacidad, sobre todo cuando se trabaja en el domicilio de los pacientes, las instrucciones en la privacidad. Es decir, no puedo yo comentar, opinar de acuerdo a unas situaciones que tienen que ver con la privacidad de las personas, ¿sí? Entonces, eso es fundamental, sobre todo acá lo marca, cuando vaya a hacer mi labor en el domicilio, ¿sí? No puedo como tomar, entrometerme, seríamos en otra palabra, ¿no? No puedo entrometerme con la privacidad de la persona acompañada o su familia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los límites a este secreto profesional? Porque ya vimos, como vimos, no solamente
o sea, digamos, existe el secreto profesional, pero tiene sus límites, existen excepciones a este secreto profesional, ¿no? Y dice, solo será, dice, transmitida para evitar un grave riesgo al que pueda estar expuesta una persona atendida o tercero. ¿Cuándo se activa esto? Cuando hay un grave riesgo para la persona o para terceras personas, ¿no? Por ejemplo, si me confiesan, por ejemplo, no sé, que tienen intenciones de suicidarse, por ejemplo, en un caso extremo, o que quieren hacer daño a una tercera persona. Entonces ahí va a ser un grave riesgo para la persona, para terceras personas, que va a liberarme de ese secreto profesional. Entonces yo tengo que comentarlo, ¿sí? Tengo que avisar a la familia, al profesional que está dirigiendo mi acompañamiento, ¿no? En los informes, dice, escritos o verbales sobre personas, instituciones o grupos, deberán excluir aquellos antecedentes entregados al amparo del secreto profesional. Si me contó algo en confidencia, no lo voy a poner en los informes, ¿no? Pero se activa esto, cuando sí lo debo poner, ¿no? Se proporciona solo en casos necesarios, ¿sí? Dice, cuando, según el estricto criterio del profesional interviniente, constituyen elementos ineludibles para confeccionar el informe. Es decir, si yo veo, considero que es relevante lo que me contó, que puede generar un efecto, sea en la persona o en terceras personas, es necesario que yo lo ponga, lo informe. Es decir, en los informes que yo haga para quien dirige la terapia, o los informes de avance, o el informe final del tratamiento, ¿no? La información que se da a los padres y o demás, por ejemplo, a las instituciones que lo hayan requerido, debe realizarse de manera que no condicione el futuro del consultante o pueda ser utilizado en su perjuicio. Es decir, si me contó cuestiones en el aspecto de la intimidad y en estricto secreto profesional, yo no lo voy a comentar, ¿no? Ni siquiera los padres, dice acá. Solo cuando eso perjudique, ¿no?, a la persona, cuando yo considere que eso perjudique a la persona. En todo lo relativo al secreto profesional deben cumplirse igualmente en todos los ámbitos y en todo tipo de prestación. O sea, no quiere decir que yo, secreto profesional, solo voy a estar en este ámbito, por ejemplo, el domiciliario, o voy a ir a la institución y ahí puedo manifestarlo, ¿no? Es en todos los ámbitos y en todos los ámbitos y en cualquier tipo de prestación, ¿sí? O sea, es decir, no solamente voy a tener el deber, o sea, no solamente voy a tener la activación del secreto profesional cuando voy al domicilio, también en el ambulatorio, en todas las formas. El Tribunal de Disciplina, en forma directa o sumaricia, determinará en qué caso existe o no violaciones al secreto profesional. Pero ahora, ¿qué nos pasa cuando no respeto el secreto profesional y divulgo información que me enteré en ocasión de mi trabajo y violo ese secreto profesional, ¿no? Y por supuesto causo algún perjuicio a la persona acompañada? ¿Eso cómo se va a dilucidar? Todas las profesiones tienen un tribunal de disciplina, que es el que va, esos tribunales de disciplina en general, cuando se colegien, va a estar, seguramente se va a constituir, y es en esos casos que bueno, son elegidos, obviamente, por el resto de los colegas, y van a determinar, según el caso, si se respetó o no ese deber, o si estaba inmerso en uno de los límites del respeto del secreto profesional, es decir, si había un daño cierto, grave, inminente, si había una violación a los derechos de las personas. Entonces ameritaban que deje de lado ese secreto profesional y pueda comunicar estas situaciones, ponerlo en los informes, porque, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora lo vemos acá en estos casos, ¿no? En un caso puntual que les traje, en dos casos puntuales. En los casos de violencia familiar y de género, el secreto profesional no existe. Y ya les explico por qué. Igual lo vamos a ver, creo que en el módulo 3, no, en el módulo 3, el 4, que violencia por motivos de género. Es decir, en las situaciones de violencia, tanto familiar, la violencia familiar, recordemos, hace un repaso corto, es la que pueden sufrir niños, adultos, personas mayores, los varones también pueden sufrir la violencia familiar, y la violencia por motivos de género es la que sufren las mujeres y integrantes del colectivo de la diversidad, el colectivo LGBTIQ, que habrán escuchado,
y que cuando la violencia se produce a raíz de la pertenencia a ese género, ¿no? Y que es objeto de estas relaciones desiguales de poder, en las que tanto mujeres como diversidades tienen un lugar, digamos, secundario, digamos, de sumisión respecto a alguien que lo somete. Entonces, cuando hablamos de violencia por motivo de género, decimos que las víctimas pueden ser las mujeres y los integrantes del colectivo de la diversidad, no los varones. Los varones no son víctimas de violencia de género, ¿sí? Entonces, cuando se da las situaciones de violencia familiar, o sea, con estas dimensiones que le dije, que puede ser, por ejemplo, maltrato a un niño, si en la ocasión de mi trabajo yo advierto que estas situaciones de violencia acontecen, o la persona me cuenta, ¿no? Yo no voy a tener secreto profesional respecto de eso. ¿Por qué? Porque ahí se activan los bienes jurídicos protegidos, que son, digamos, esto de la protección de la violencia familiar y de género, y yo tengo la obligación de denunciar. Este artículo, les copié el artículo y me olvidé de ponerle el número de artículo, es el artículo 6 de la ley 7888, que habla de la obligación de denunciar que tienen. El artículo habla de los funcionarios públicos, pero es extensible a todos a quienes desempeñan un rol como colegiatura, colegiatura, matriculación, como son los AT. Es decir que los AT, si en el ejercicio de sus funciones advierten situaciones de violencia familiar y de género, o porque se la cuentan, o porque la ven, no tienen la obligación de guardar secreto profesional respecto de esto. ¿Por qué? Porque en derecho se dice que hay un bien jurídico protegido, que es el derecho que tienen todas las personas a una vida libre de violencia, y toda esa protección contra la violencia es de orden público, y todas las normas marcan que cuando se traten de situaciones de violencia, incluso a personas mayores, o sea, máxime si se trata de niños, niñas, adolescentes, la obligación de denunciar es la que se activa. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo tanto no van a regir en estos casos el secreto profesional. Es decir, que ustedes como acompañantes terapéuticos están liberados de ese secreto profesional, y es más, tienen la obligación de poner en conocimiento de estas situaciones y hacer la debida denuncia, digamos, si en el ejercicio de sus funciones ustedes se enteran porque ven o les cuentan esa situación. Por supuesto que también tienen la obligación de contarle a esa persona cuál es la obligación. Le tiene que decir, mire, usted esto que me cuenta, yo entiendo que constituye un hecho de violencia familiar o por motivos de género, y yo tengo la obligación de poner en conocimiento. ¿Sí? Entonces le dicen que tienen la obligación de poner en su conocimiento empezó. De banca. Bueno, entonces en estos casos de violencia familiar y de género es un ejemplo. Y en la violencia familiar incluye el maltrato hacia niños, niñas, adolescentes, hacia personas mayores, ¿no? Entra eso en la violencia familiar. Entonces, si a ustedes les consta esto, no que les conste, sino que toman conocimiento porque se lo dicen, cumplen, digamos, la obligación de poder decirle a la persona que les corresponde, en este caso, el deber de denunciar. ¿Sí? Me bancan un segundito, soluciono esto. Ahí estoy, disculpas que no, fue justo el horario en la que la llevo al paseo diario, entonces está como demandando salir. Así que disculpas. Bueno, continuemos con los deberes respecto de sus colegas, y ya con esto terminamos y pasamos a lo que les quería contar del trabajo final, ¿sí? Así pueden despejar todas las dudas
y pueden realizarlo en el tiempo que les damos para hacer. ¿Qué dice respecto a los deberes para los colegas, ¿no? Ya vimos hasta ahora cuáles eran los principios, el preámbulo, qué valores establecía, cuáles eran las obligaciones respecto de las personas asistidas, y ahora vemos cuáles son las obligaciones que dice el Código de Ética que debo tener respecto a mis colegas, ¿sí? Es decir, sobre las otras personas que se desempeñan como AT. Respeto mutuo, sana competencia, ¿no? Solidaridad profesional y la cooperación como valores deseables para desempeñar mi rol como AT. Ser solidario con los colegas con independencia de las distintas escuelas, corrientes o métodos que utilicen. Dice, es contrario a la ética difamar, calumniar o tratar de perjudicar a un colega por cualquier medio, ¿no? Es decir, estas prohibiciones de también poder hablar mal o calumniar a otro colega. Por supuesto que si ustedes ven que es contra otro colega, pueden denunciarlo al Código de Ética, al Tribunal de Ética, y ahí van a hacer un procedimiento y van a evaluar y lo sancionarán si corresponde. Eso no quiere decir, por ejemplo, difamar, calumniar, y eso está prohibido. Cuando un acompañante terapéutico, dice, recibe la responsabilidad de un trabajo que anteriormente fue atendido por el colega, deberá proporcionarle toda la información que haya podido obtener y que se le solicite. Esto incluye que cuando ustedes tomen un acompañamiento como a la mitad y que anteriormente estaba ya trabajando un colega, ustedes le puedan pedir y ese colega tenga la obligación de darles toda la información, ¿sí? Y lo mismo cabe para ustedes, si dejan un tratamiento por la forma esta de las que veníamos conversando, que la persona asistida es la que va a decidir quién va a ser su acompañante terapéutico. Si en una situación les dicen que no pueden continuar, ustedes tienen la obligación y el deber de dejar toda la información que hayan podido recabar a lo largo de su trabajo para el colega que vaya a seguir, ¿no? El tratamiento y el acompañamiento. A eso se refiere. Dice, deben concluir, dice, contribuir al prestigio y progreso de la profesión, colaborando con la asociación en el desarrollo del cometido, o sea, es decir, que tienen que pregonar que la profesión crezca, que ocupe lugares, que mejore, ¿no? A eso tienen que tender. Dice, los honorarios se establecerán convencionalmente, es decir, con acuerdo, sin que puedan ser inferiores a los aranceles profesionales mínimos fijados, ¿no? Por supuesto, con las obras sociales, el problema de los aranceles ya están fijados, pero si ustedes quisieran, digamos, pactar un honorario mayor que eso, lo pueden hacer siempre que sea convenido con la parte, ¿no? Con la parte que van a acompañar. Eso es lo que no está prohibido eso. Lo que está prohibido es por el mínimo, ¿no? Es contrario a la ética cobrar menos, porque si uno cobra menos, nos pasa en la profesión de abogacía que tengo, por ejemplo, ¿no? Si hay un mínimo establecido y si uno cobra por menos, digamos, actúa en contraria a la ética y además puede facilitar y atraer clientes, además, porque o cobra menos o porque no cobra consulta, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un mínimo establecido, que lo establece la reglamentación, para los acompañamientos sin obra social, ¿no? Con obra social ya está estipulado por las obras sociales, y por supuesto que cuando habla digamos, de la colaboración con la profesión, es poder también dar esas discusiones para aumentar, para jerarquizar, ¿no? El acompañamiento terapéutico como una terapia y el acompañante como una profesión, ¿no? Entonces hay unos aranceles mínimos que ese es el piso, digamos, por bajo de ese piso no se puede convenir, por arriba sí, ¿sí? Entonces eso ustedes lo van a ir trabajando. Bueno, esto respecto del Código de Ética. También habla de una última parte en un artículo concreto de los derechos, dice, no deberá acatar instrucciones emanadas de los empleadores cuando obliguen a contravenir a estos principios éticos, ¿no? Es decir, si mi responsable de la terapia me manda a torturar, yo ya sé que eso no debo cumplir esa manda, ¿no? Esa orden, porque es contrario a todo lo que venimos trabajando.
y en caso de conflicto entre los procedimientos institucionales y los intereses de las personas a las cuales vengo dirigiendo servicio, el acompañamiento debe optar por defender a estos últimos. O sea, mi persona es la persona la que acompaño, es la que debo defender, ¿sí? A menos que exista una limitación legal o reglamentaria, el acompañante terapéutico podrá utilizar para sus trabajos científicos los datos que recoja o elabore. Esto en el caso de que ustedes quisieran hacer una especialización o una investigación respecto de los acompañamientos que vienen realizando, ¿no? Si quisieran hacerlo, pueden hacerlo cuando no haya una norma que lo prohíba, y no la hay. Entonces pueden, por ejemplo, obviamente respetando la confidencialidad, si yo quiero escribir sobre mi acompañado, mi persona acompañada, no diré el nombre verdadero, ¿no? Cambiaré el nombre o las circunstancias para que no se pueda identificarlo, pero puedo utilizar toda la experiencia que me da ese acompañamiento, ¿no? Bueno. Las sanciones, por último, ¿cuáles son las sanciones a todo esto, a no cumplir esto que veníamos conversando del Código de Ética? La violación de los deberes y las obligaciones contenidos será sancionado disciplinariamente, ¿no? Dice, está obligado a colaborar en las investigaciones del Tribunal de Disciplina, o sea, si lo llaman a dar su testimonio tienen que ir, ¿no? Deben brindar al Comité de Ética cuando se les requiera un informe oportuno, aclaratorio, o sea, si le piden, el Tribunal de Ética se lo pide, ustedes tienen que colaborar, ¿sí? Las sanciones disciplinarias serán graduales, desde las consideradas leves hasta las más graves, y corresponde al Tribunal de Ética establecer en su caso la sanción disciplinaria a aplicarse, ¿sí? Y considerándose la máxima sanción disciplinaria la exclusión de la matrícula, que era lo que les decía, ¿no? Bueno, ahí me estaba diciendo que alguien que se desconectaba. Bueno, eso es lo último. Bueno, entonces es decir, vemos todas las obligaciones, vemos que las sanciones a esas obligaciones van a ser en definitiva establecidas por el Tribunal de Ética, que bueno, acá en Salta no hay un Tribunal de Ética todavía, pero como está la ley, pronto se va a reglamentar y se va a hacer, pero por ejemplo, si hay algún... hay un acompañante terapéutico que deliberadamente no cumple con estas obligaciones, se puede también denunciar en la obra social, ¿no? Y se lo excluyen de los listados, ese tipo de sanciones, y la sanción más grave es, por supuesto, inhabilitarlo para ejercer como acompañantes terapéuticos. Y ven que, entonces, no es irrelevante. Por supuesto que también en el accionar de como AT puedo cometer cuestiones más graves, y en ese caso puedo ser también denunciado penalmente, ¿no? Y también puedo ser demandado civilmente, reclamarme, por ejemplo, alguna suma de dinero por algún daño causado, ¿no? O por una omisión, por un hecho que debió hacer y no hizo. Pero en esos casos siempre, por eso yo insisto con que es un accionar en un marco de un equipo interdisciplinario, esa sanción también va a ser solidaria, o sea, va a caber a todo el equipo si se comprueba que hubo una negligencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un respaldo para ustedes poder acatar las directivas de quien dirige el tratamiento, y además que esas directivas puedan estar documentadas, ¿no? Escritas. Y que esas directivas ustedes la puedan cumplir de la mejor manera, cumpliendo el código de ética, respetando todos los principios, las normas, los deberes, las obligaciones, para evitar estas sanciones, sean disciplinarias, sean civiles o sean penales, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, ya voy a ir terminando, quería contarles... Quería contarles lo del trabajo final. ¿Alguna pregunta con respecto al código de ética? ¿Algo que quieran comentar? ¿Nada? Es algo aburrido esto, lo del código de ética, así que entiendo, digamos. Bueno, ahora voy a contarles el trabajo final. No sé si ya se los compartieron. ¿Se los compartieron? ¿O todavía no? No, no lo compartieron, profe. No, profe. Bien, entonces seguramente, todavía no. Bien, seguramente ahora se los van a compartir.
Yo ya lo mandé, así que seguramente se lo comparte. De todas maneras, les quería contar, ¿no? Acá voy a empezar a proyectar el caso. Bien. Ahí está el trabajo, son 2 preguntas, pero la segunda, que es la que más voy a puntuar, es un caso, ¿sí? Un caso que va a ir adjunto a esto que les doy, un caso de una, menos de una carilla, es cortito, muy cortito, ¿sí? Bueno, el trabajo van a tener hasta el día 16, o sea, después del milagro, a las 23 horas para mandarlo por correo electrónico al correo de Tipé. Les pido una extensión de 3 carillas. Traten de que... y que bueno, que lo pongan, que envíen trabajo final módulo 2 y que bueno, puedan poner el nombre de la persona, ¿sí? Que se identifique. Y me ha pedido Ricardo, y creo que también se los recomendó que pudieran, o sea, pueden hacerlo a mano, pero siempre traten de poder mandarlo por correo electrónico, ¿sí? Porque así nos queda, y así yo también los puedo corregir, porque no lo manden por WhatsApp electrónico que se les manda las consignas, ¿sí? Lo pueden hacer a mano, pero pueden sacar una foto que es legible, o escanearlo, con esas aplicaciones que vienen para el celular. Si alguien no puede, pida ayuda, digamos, para que nos quede a nosotros el registro de que ustedes hicieron y lo mandaron, ¿sí? En ese tiempo. Les leo los casos. Les leo el caso en las preguntas. La primera pregunta se refiere a la ley de acompañantes terapéuticos, que es fundamental. Dice cuál es la misión y las funciones que establece la ley provincial para los acompañantes terapéuticos. ¿Se acuerdan que lo vimos en la clase? En el PowerPoint estaban los artículos, ustedes lo pueden buscar y comentar con sus palabras. No es necesario que copien textual el artículo, sino que ustedes lo lean y con sus palabras puedan expresar qué es lo que debe hacer, cuál es la misión del acompañante terapéutico y cuáles son las funciones, que la ley específicamente lo dice, los ámbitos. Profe, Un caso de jurisprudencia, y es un caso muy sencillo, muy sencillo. Dice, ¿en qué casos... Profe, no se escuchó nada. ¿No se escuchó? Sí, no se escuchó. Quedó cortado. No, Bueno, no yo sí los escucho. ¿Ahora me escuchan? se tildó. Es como que se tildó. ¿Ahora me escuchan o no? Sí. Sí, bien. Sí, ahora sí. Bueno, entonces les decía que la primera pregunta es la ley de acompañantes terapéuticos, la salteña. La segunda pregunta es un caso jurisprudencial muy cortito, un extracto así, de una situación, ¿no? Como un relato, una historia, y de ese relato, esa historia, ustedes tienen que contestar estas 3 preguntas. Dice, ¿en qué casos y con qué alcance se puede restringir la capacidad de las personas? Eso lo vimos en el encuentro 1, ¿no? En el primero que vimos. ¿En qué casos se puede restringir la capacidad de las personas? ¿Cuál es el principio vigente en materia de capacidad de las personas? Dijimos que el principio vigente es la capacidad, ¿no? Ese es el principio, pero desarrollen, amplíenlo. ¿Y qué ocurre en ese caso? En la historia que ustedes van a leer, ¿sí? La segunda pregunta es, ¿cuál es la finalidad de restringir la capacidad de la persona? O sea, ¿para qué se hace? ¿Para qué se la restringe? Esto también lo vimos en el encuentro 1. ¿Con qué propósito se realiza? Y es con el propósito de recuperar a la persona, ¿no? Recuperar la autonomía, promover, protegerla, ¿no? ¿Se acuerdan? Que vimos. Dice, comente el caso o algún ejemplo que conozca de la vida cotidiana. Por ejemplo, ustedes dicen, lean el caso y vean a ver cuál era el propósito de protegerlo en ese caso, ¿no? O otro que tengan ustedes de la vida cotidiana, que sepan, por ejemplo, alguien se restringió la capacidad para vender la casa porque la vendía y dilapidaba el dinero, por ejemplo. Eso es un ejemplo claro en el que se restringe la capacidad de compra-venta de la persona, ¿no? Y la última pregunta es respecto de la ley de salud mental. Ustedes la pueden responder leyendo la ley, ¿no? Dice, ¿cuál es el objeto de la ley de salud mental? Y ahí en el artículo primero está, ¿qué establece respecto de promover la autonomía?
de lo que hablábamos, y qué requisitos pide para las internaciones voluntarias e involuntarias, ¿sí? Eso también está en la ley. O sea que ustedes con la ley de AT, la ley 8249, pueden responder la pregunta 1, y esta de la pregunta 2, inciso tercero sería, la pueden responder con la ley de salud mental. Y las otras dos con el caso. Ustedes lean el caso y de ahí, a partir del caso, respondan, cuenten qué es lo que pasaba en el caso, por qué se restringía, ¿sí? Disculpe, ese el punto que analicen el caso. ¿Este? No, el de arriba, el segundo, de Este. arriba. Acá Sí. el caso, ahora ¿de lo dónde? leemos al caso. Ah, bien, ese No, debe se ser. los van a dar, le van a mandar en el mail. Y Ah, ahora bien. lo leemos. Sí, lo van Bueno. a mandar en el mail. Bueno, No se preocupen, sino ahora lo leemos acá. Es sencillo. A ver, ahí está. Ahora lo vemos. Ay, no lo puedo compartir, no sé por qué. No lo puedo compartir. A ver, intento de nuevo. Se los leo, no lo puedo compartir en la pantalla, pero se los leo, ¿sí? Es muy cortito. Dice, bueno, Cámara Nacional de Salud Mental, es de salud mental, los hechos, dice, un juez de primera instancia restringió la capacidad de una persona y designó como apoyo a su hermana para que la asista en todos los actos de administración y disposición de sus bienes. Asimismo, de acuerdo con la resolución, su hermana debía prestarle colaboración como apoyo para supervisar los actos de la vida cotidiana. La causa se elevó a la Cámara de Apelaciones bueno, eso es digamos, es judicial, digamos, no importa, lo importa es el relato que les cuento, ¿no? ¿Qué dijo la Cámara de Apelaciones al respecto? Dijo, la capacidad solo puede ser restringida en carácter de excepción y siempre en beneficio de la persona. ¿Viste? Ahí responde la pregunta que les decía, ¿no? A consecuencia de lo cual, la eventual limitación que pudiera establecerse respecto del ejercicio de la capacidad siempre debe serlo en contornos adecuados, es decir, referido se tilda. en reemplazo del modelo de sustitución en la toma de decisiones por un modelo de apoyo en la toma de decisiones. En cambio, el cambio de paradigma implica que todas las personas tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones. Dice, la pregunta deja de ser si una persona puede ejercer la capacidad jurídica para concentrarse en qué necesita la persona para ejercer la capacidad jurídica, ¿sí? Entonces, en virtud de la entrada en vigencia de la nueva normativa, el Código Civil, se observarán las disposiciones allí previstas en pos de decidir un régimen en el cual tienda a incentivar la autonomía del interesado en cuanto resulte posible. Ello así, en toda vez que las normas de la Ley de Salud Mental busca evitar generar mayores dependencias o restricciones de las que el padecimiento pueda generarle a la persona interesada, y así lograr mantener o incrementar la autonomía personal si es que la tiene, incentivando su desarrollo. Ven que de ahí pueden sacar para responder a las preguntas. ¿Sí? Bueno, cuando lo lean, cuando lo tengan, van a ver que es sencillo poder responder. Cualquier duda o consulta, o la hacen en el grupo y Ricardo me la traslada, o la hacen por mail, ¿sí? Al mail de Tipé, si tienen alguna duda respecto del caso. Tienen todo para responder, solo léanlo tranquilos, tranquilas, y bueno, teniendo a mano la Ley de Salud Mental y la ley de acá, la salteña, de acompañantes terapéuticos, ¿sí? De ahí, del texto de eso, van a encontrar las respuestas. ¿Sí? Lo va a mandar al grupo, ¿no? ¿Cómo? bueno,
Sí, bueno, ¿Lo lo pueden vamos? pasar al grupo, pero yo creo que se los va a pasar por mail, pero al grupo también le voy a decir que lo mande. Sí, es más... ¿Es más y, práctico? Más inmediato. claro, sí. Es más, y esto que leyó recién de las preguntas, ¿también lo va a mandar? Sí, sí, Para sí, que- esas son las sí. consignas. La consigna y el caso son 2 hojitas, es muy cortito. Para sacar una, para impresarla. Sí, 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 son 2 hojitas. Sí, Así que no. Y el PowerPoint también le voy a pedir que se los comparta, así ahí lo tienen para perfecto. Perfecto. Sí, si sí, lo sí. necesitan, lo consultan. No para el caso, pero para después que lo tengan a mano, presente. Bueno. ¿Sí? Doctora, respecto Sí. al precio que usted me estaba diciendo que nosotros teníamos que poner, cuando nosotros tengamos seamos La matrícula. acompañados la matrícula, ya vamos a figurar ¡ay! Me estaba acordando recién. En el padrón. En internet. Claro, En claro, internet. claro. Entonces ya Ya pueden vamos. ser contactados. Entonces ese precio es el que va a estar estipulado a cobrar nosotros. Exactamente. Yo, Exactamente. Pero suponiendo, por ejemplo, yo les daba el caso que alguien privadamente, fuera de la obra social, por ejemplo, quiera solicitarle su servicio de acompañante terapéutico. Ahí ustedes pueden fijar el precio más libremente. ajá, o sea, Porque puede darse la situación que en forma privada los contacten. Alguien que pueda abonar. claro, claro, por supuesto, por supuesto. Hoy las personas están muy confundidas todavía respecto a lo que es cuidador y acompañante terapéutico. Están todavía muy... Es que es relativamente nuevo esto de la figura del acompañante terapéutico, ¿sí? No como alguien que asiste, apoya, pero no alguien que cuida, digamos, ¿no? Tal cual, tal cual. Sí, 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 pero es que es relativamente nuevo, por eso hay la confusión en esto de los roles, ¿no? Pero nada, ni en la ley, si ustedes la repasan, siempre habla como un recurso terapéutico integrante de un equipo interdisciplinario. No es un cuidador ni va a reemplazar, por ejemplo, a la niñera o a la maestra, ¿no? Obvio que no. Niñera, niñero o a la maestra, maestro, ¿no? Obvio que no. El doctor es el que aconseja el acompañante terapéutico. Ajá, sí, sí, sí. El jefe de terapia, digamos, puede ser un médico, puede ser también un profesional de la psicología cuando así lo advierta, ¿no? Ajá. Y dígame, ¿quién es el que desiste del acompañante terapéutico? La persona puede desistir, la persona acompañada, no desistir del acompañamiento, sino de la persona. Por ejemplo, yo me estoy desempeñando como AT y mi persona acompañada no está de acuerdo, no le gusto, no hay feeling. Ella tiene la libertad de decir, no quiero continuar con este AT, ¿sí? Ajá. Ajá. Y entonces se activa la obligación que decíamos, o por supuesto nuestra obligación es respetar la voluntad de la persona acompañada, pero siempre informarle que es recomendable que siga con otra persona que sea acompañante terapéutico, y eso dejarlo, ¿no?, por escrito. Y siempre por escrito. Siempre por escrito. Eso es una recomendación que yo le hago. La ley no exige ni nada. Una recomendación de que es mejor que todo lo para evitarse problemas. Ojalá no los tengan, pero si los tienen se van a acordar de mí, que es necesario como buena práctica, desde la primera intervención, acostumbrarse a hacerlo todo por escrito. Tal cual. Y no es como cambiar una empleada de servicio doméstico sin ofender a nadie, por supuesto. No es así. O sea, porque supuestamente nosotros somos profesionales. Claro, exactamente. Él es un integrante de un equipo interdisciplinario que para tener un abordaje específico, claro, y obviamente que es mejor que siempre esté acompañado porque esa es la manda del médico, del responsable de la directiva.
pero sí tiene libertad la persona de elegir quién lo sea, ¿no? Quién sea ese Claro. compañero terapéutico. Por supuesto que Ajá. tiene que pagárselo previo a quien haya intervenido hasta ese momento, ¿no? Y hacer un informe, pero o sea, no es tan sencillo como llamo a uno, llamo a otro. Sí, esa es la pregunta. Claro, sí, sí, Es más, sí. es más complejo porque el rol es otro, digamos, ¿no? Un rol más profesionalizado. Entiendo. Sí, lo voy entendiendo. Yo soy cuidadora domiciliaria. Claro. Y tengo que, todavía estoy trabajando para IPS, supongo. Claro. Ahora. Claro. Y sé que IPS está también ya en este tema del acompañante terapéutico. Sí. Ya todas las obras sociales, y más ahora con la ley provincial, ya no hay vuelta atrás con respecto a eso. Ahora lo único que queda es el crecimiento de esta figura de la AT, como vaya asumiendo más roles, digamos, más profesionalizado, ¿no? Claro, sí. Así que en ese sentido es muy beneficioso estar siempre actualizando, haciendo estos cursos como para desarrollar la labor de la mejor manera, ¿no? Y si se abre otro campo también, porque el campo comunitario, o el campo, por ejemplo, institucional, acompañar a una persona en la escuela o en actividades fuera del domicilio, eso es otra labor, digamos, ¿no? Exactamente, doctora, exactamente. Sí, la verdad que me sirve bastante para mí, para poder trabajar de otra manera también. Claro, exactamente, esa es la idea. Sí, por supuesto. Bueno. Así que bueno, muchísimas gracias y vamos terminando con este módulo. Yo los veo, creo que en el módulo 5 o 6, no me acuerdo bien, para trabajar derechos de las personas adultas mayores, creo. Así que nos vamos a volver a encontrar más adelante. Ok, muchas gracias. Bueno, apenas ustedes me vayan pasando los trabajos, después yo los corregiré y ya les voy a hacer las devoluciones. Así que, bueno, nos estamos encontrando y que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe. Profe, ¿Sí? ¿nos va a mandar por correo electrónico el trabajo? Sí, y por el grupo de WhatsApp, que es lo que bien. me pedían. Sí, bueno, profe, gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.